Regresado de la pausa, ya estamos y tenemos todo el panorama internacional a través de la licenciada Juana de los Santos, que ya la vamos a saludar y a darle la bienvenida como de costumbre. Muy, pero muy buenos días, Juana. Placer enorme de tenerte aquí en nuestra columna internacional en Libre Opinión. Muy buenos días, Carlos, para vos y para toda la audiencia. Y hoy vamos a hablar, Carlos, de un país que yo considero fascinante, que es Turquía. Ay, me decepcionaste, pensé que ibas a decir Argentina. Mira, si es por la inflación, estamos parecidos, somos iguales de fascinantes. Ah, mira vos. Pero sí, pero bueno, Turquía es un país sumamente complejo en cuanto a análisis geopolítico. Es sumamente interesante y como vos sabés, Carlos, el día 14 de mayo tuvieron elecciones los turcos. Se realizó la primera vuelta de la elección en donde Tayyip Erdogan, que está desde hace 2 décadas en el poder, a pesar de haber tenido un tremendo terremoto durante el mes de febrero, que tuvo que lamentar 18 millones de personas afectadas, una magnitud de 7.8, realmente una verdadera tragedia, más el deterioro económico de Turquía, dio una sorpresa a los analistas internacionales porque logró en la primera vuelta, Carlos, van a una segunda vuelta porque necesitan llegar al 50%, pero logró marcar nada menos que 49,5% de los votos en las urnas contra su principal oponente, Kemal Kılıçdaroğlu, estos nombres que son sumamente difíciles, que logró un 45%. El contrincante de la oposición de Erdogan, el opositor, lo que promete es básicamente restablecer la vida democrática en Turquía. Como todos ustedes saben, Carlos, el gobierno de Erdogan es un gobierno sumamente controversial, tiene tintes autocráticos, pero tiene una particularidad, Carlos, que a mí me parece sumamente fascinante en Turquía, que es cómo logra manejar sus relaciones internacionales. Vamos a decirles que la República Democrática Secular de Turquía se establece en 1923 por Mustafa Atatürk, luego de la finalización de la Primera Guerra Mundial con la caída del Imperio Otomano. Bueno, vamos a decir que Turquía es un país que tiene, Carlos, una influencia directa en la región del Mar Negro, en el sur del Cáucaso, en el este del Mediterráneo, en Medio Oriente, en los Balcanes Occidentales y es el nodo, perdón, entre Europa y Asia. O sea, es un país con una mega influencia geoestratégica. Realmente es un país que, a ver, ha sabido cultivar lo que nosotros llamamos en relaciones internacionales una autonomía estratégica, pero a la hora de hablar de la autonomía estratégica turca, lo que tenemos que decir es que es muy interesante porque son todas las relaciones que tiene un verdadero canal de comunicación en Oriente y en Occidente. O sea, Erdogan realmente es un personaje que habla con todos, tiene líneas de comunicaciones con todos y maneja las relaciones internacionales de manera dual. A ver, vamos a tratar de poner esto un poco en caja porque realmente es muy difícil de explicar los tipos de conflicto que maneja Turquía. Vamos a decir que principalmente Turquía tiene dos líneas en su sistema de seguridad. Una tiene que ver con toda la actividad del Mar Negro, en donde su principal competidor, por supuesto, es Rusia, y con Rusia maneja una relación bastante particular, porque tiene áreas de competencia y tiene profundas áreas de cooperación estratégica. Turquía es muy dependiente del gas ruso en un 44% y tiene importantes negocios con oligarcas rusos. Por lo tanto, maneja un poco
todo este tema de la seguridad del Mar Negro a través del Tratado de Montreux como si fuera una suerte de condominio con Rusia. Por supuesto que todo lo que tiene que ver con Ucrania y todo lo que tiene que ver especialmente con Crimea y con la zona de Kherson con respecto a la invasión rusa en Ucrania, es una línea roja y es un llamado de atención y una alerta para la seguridad turca. Vamos a decir cómo, a ver, vamos a hablar, en este poquito tiempo vamos a tratar de dar un pantallazo general porque realmente es mucho lo que tenemos para decir, pero fundamentalmente, Carlos, lo que podemos decir con respecto a la guerra de Ucrania, con respecto al rol turco, es que Erdogan ha intentado ser un mediador de algún modo en este conflicto y básicamente lo que ha hecho es proveer algún tipo de arma a Ucrania, sobre todo provee de drones. Ha también intervenido muy activamente en lo que lo que fue este acuerdo de granos para que Ucrania pudiera exportar a través de las aguas del Mar Negro justamente su producción de granos. Y al mismo tiempo, Erdogan ha decidido no acatar a las sanciones económicas de la Unión Europea con respecto a Rusia, como un modo de poder tener una línea media de flotación en este conflicto. Como ustedes verán, él suele manejarse de este modo en el plano internacional. Vamos a decir, Carlos, que Turquía es uno de los miembros más antiguos de la alianza defensiva OTAN. Se ha unido a la OTAN en el año 1952 y tiene el segundo ejército más grande luego del ejército norteamericano en la alianza. Así que realmente su peso estratégico en esta alianza es enorme. Realmente es muy importante. Las relaciones con la Unión Europea, bueno, a veces no son tan buenas. Desde el año 2005 que Turquía entró en conversaciones para formar parte de la Unión Europea, básicamente el impedimento viene por el lado, digamos, de sus relaciones con Grecia y con Chipre, pero bueno, últimamente con otro problema enorme que tiene Turquía en materia de seguridad, que tiene que ver con su frontera con Siria, que esto ocurre en el sector sur de Turquía. La Unión Europea también hace algún tipo de llamamiento con respecto a situaciones de derechos humanos y de libertades individuales, sobre todo lo que tiene que ver con el problema que tienen con los kurdos. A ver, vamos a tratar de explicar este conflicto, que es un conflicto muy importante para Turquía, que es el conflicto de su frontera con Siria y de su zona sur. Desde el año 1984, Carlos, en Turquía se ha formado un partido, un movimiento, que es el Partido de los Trabajadores Kurdos, que está reconocido como Estados Unidos, Reino Unido y Turquía como un movimiento terrorista. Este grupo es un grupo sumamente radicalizado que ha cometido todo tipo de atentados en ciudades del sur de Turquía para lograr una situación de autonomía. Vamos a explicarle a la gente, porque por ahí la gente no entiende qué ocurre con la etnia kurda y demás. Los kurdos es justamente una etnia, son musulmanes suníes, que no tienen territorio propio, es una cantidad enorme de población y están repartidos entre 4 países: Turquía, Siria, Irak e Irán. Entonces, estos grupos, o sea, los kurdos se dividen en diversos grupos, o sea, son diversos actores en estos distintos países, y
eventualmente en el tránsito de lo que son estos conflictos que ocurren en Medio Oriente, y sobre todo, digamos, desde la última guerra civil de Siria, desde el año 2011, estos grupos en determinadas ocasiones cooperan entre sí y en otras situaciones se enfrentan entre sí. Acá es donde entra en juego la relación de Turquía con Estados Unidos y vamos a explicar por qué. Eh, Estados Unidos se mete en el conflicto sirio, en la guerra civil siria, en 2015 con la irrupción de Estado Islámico. Estado Islámico irrumpe en el territorio sirio y comienza a tomar ciudades. Entonces, bueno, para que ustedes tengan una idea, Estado Islámico no es ni deseado ni querido por nadie en todo este territorio de Medio Oriente. O sea, no es querido por Rusia, no es querido por Israel, no es querido por Siria, y no es querido por Estados Unidos y por Turquía. Por lo tanto, desde el año 2015 hasta el año 2019 hubo una situación en donde de algún modo todos lucharon por sacar del territorio, por vencer y hacer retroceder a Estado Islámico de Siria. Esto, ¿qué fue lo que generó? Generó que Estados Unidos, junto con Unión de Partido Democrático y su ala armada YPG, que es un grupo kurdo que opera en el norte de Siria, le proveyera armas y le proveyera entrenamiento para tenerlos como aliados estratégicos en todo lo que es la lucha por aplastar a ISIS. Por supuesto, Rusia también colaboró con este grupo con el mismo objetivo. Esto de algún modo despertó el recelo de Erdogan, sobre todo porque, ¿qué es lo que él empieza a ver? Empieza a ver que este grupo YPG opera, digamos, abatiendo a Estado Islámico, pero al mismo tiempo empieza a ocupar territorio en la zona norte de Siria, que es limítrofe con el sur de Turquía. Entonces Erdogan, ¿qué dice? Bueno, este grupo YPG está ligado a el grupo PKK, que es grupo terrorista que está reconocido por terrorista por Estados Unidos y por Turquía. De algún modo esto trajo una suerte de roces en la relación entre Estados Unidos y Turquía, ¿sí? Sin embargo, esta relación siempre mantiene un tinte estratégico, sobre todo en lo que tiene que ver con la alianza OTAN y sobre todo con lo que tiene que ver con mantener a Rusia dentro de OTAN. Pero bueno, acá es donde se dio una particularidad en el año 2019, que es que a raíz de estas idas y vueltas que empieza a tener Turquía y Estados Unidos con el tema del norte de Siria, Turquía decide comprar un escudo misilístico S-400 a Rusia. Y esto realmente trajo una suerte de roce muy grande dentro de la alianza OTAN. Esto lo que provocó en otra cosa es que se declare la incompatibilidad con el programa de caza F-35 de los Estados Unidos, y este programa es removido de Turquía en el año 2019. Justamente lo que está diciendo la oposición de Erdogan es que si ellos ganan las elecciones, ellos van a volver justamente a tener este programa y a resolver de otro modo todo lo que respecta a escudos misilísticos turcos. También en el año 2019 ocurrió algo un hecho bastante particular, que es que el Senado norteamericano reconoció el genocidio armenio y esto lo que provocó es que Erdogan amenazara con cerrar la base aérea Irsirik de OTAN, que tiene, entre otras cosas, misiles nucleares. Con lo tanto, la relación siempre es una relación bastante compleja. ¿Qué pasa en el año 2019, Carlos? En el año 2019, Estados Unidos, durante el gobierno de Trump, determina que
ya la misión de ellos en Siria con Estado Islámico estaba finalizada. Por lo tanto, el presidente Trump decide retirarse de Siria y de algún modo esto trajo algún tipo de controversia con respecto a lo que es el apoyo a este grupo PYD. En realidad lo que pasó fue que como Estados Unidos cumplió su misión, lo que se volvió fue al status quo anterior de la guerra de Siria y entonces Turquía decide ingresar al norte de Siria y establecer como una suerte de zona buffer o zona de protección de su frontera. Y bueno, ahí intervienen Rusia y Estados Unidos para aplacar un poco los ánimos y tratar de calmar un poco a Erdogan y de algún modo poder ordenar un poco esa situación de la frontera norte de Siria. Por supuesto, esto provocó muchísimas críticas en su momento contra el gobierno de Donald Trump, porque lo acusaron, digamos, de dejar de lado aliados, pero Donald Trump muy inteligentemente lo que dijo fue, no, a ver, si Turquía se pasa de la raya, Turquía va a tener serias sanciones, pero nuestra misión en Siria ya terminó, por lo tanto nosotros nos retiramos de este conflicto, no tenemos nada que hacer en este conflicto. Bueno, las idas y vueltas luego del gobierno de Trump en la actualidad siguieron y hoy lo que ocurre es que hay un acercamiento que se considera bastante peligroso entre Erdogan y Al-Assad. Este acercamiento sobre todo sería peligroso para esta población kurda. Pero bueno, los analistas lo que piensan es que al mismo tiempo los kurdos estarían obligados a tratar de negociar con el gobierno sirio algún tipo de acuerdo para que haya una situación de paz, sobre todo en el norte. Pero bueno, este tema es muy importante, es una línea roja. Estas dos son las dos grandes líneas rojas de la seguridad turca, tanto lo que acontece en el Mar Negro como lo que acontece en la frontera con Siria. Eh, a ver, básicamente creo que ya más o menos dimos un pantallazo. También lo que podemos hablar, Carlos, es en este contexto de las relaciones estratégicas que tiene Turquía con China, que es otro jugador que tiene muchísimo peso en la dinámica de todo este conflicto. Bueno, Turquía tiene buenas relaciones con China, básicamente reconoce la política de una sola China de la República Popular de China, no obstante tiene relaciones también informales con Taiwán. Turquía ha sido uno de los primeros en adherir a la ruta de la seda, sin embargo, a ver, entre lo que podría llegar a ser un socio comercial, realmente China está mano a mano con Alemania, que es también uno de los principales socios comerciales de Turquía. Y también lo que podemos decir, Carlos, al respecto, es que el revés en la relación con China viene por el lado de los uigures, que, como vos sabés, es una etnia perseguida dentro de China, sobre todo en el territorio de Xinjiang, y Turquía alberga una gran cantidad de uigures en su territorio. También para cerrar con el tema de Turquía, vamos a decir, hasta esperar la segunda vuelta y ver qué es lo que realmente acontece, es que Turquía alberga a la mayor cantidad de refugiados sirios en el mundo, que son alrededor de 3,5 millones, y acá hay un tema de preocupación porque ambos candidatos, Carlos, están hablando de deportar a estos refugiados, con la suerte que eso les puede resultar si regresan a territorio chino. Bueno, para terminar, Carlos, y para salir un poco del panorama de Turquía, me gustaría cerrar con algo que aconteció esta semana como novedad en Argentina, y que tiene que ser de materia de preocupación de la clase política, y por supuesto la clase política está muy distraída, digamos, con algunas cuestiones de la interna de las PASO y del proceso electoral de Argentina.
y tiene que ver con esta novedad de que el gobierno argentino estaría negociando con el gobierno de la República Popular de China incentivar el turismo en Argentina sin necesidad de visado. Al mismo tiempo, lo que trascendió es que el gobierno argentino podría aceptar medios de pago chinos en Argentina, algún tipo de billetera electrónica, todos estos medios que se manejan en China, en la Argentina. Y realmente esto para nosotros tiene que ser un tema de preocupación muy grande. ¿Por qué? Porque estamos en las vísperas de un proceso electoral. Realmente, a ver, sería una medida descabellada no pedirle visado a ciudadanos chinos que quieran venir e instalarse en la Argentina, porque la realidad es que si vienen y se instalan en la Argentina, inclusive en una cantidad masiva, nosotros los argentinos no podríamos hacer absolutamente nada al respecto. Pero bueno, realmente es sin precedentes esta medida, primero porque es una medida completamente desproporcionada y asimétrica. Sería impensable para cualquier ciudadano argentino pensar en visitar la República Popular de China sin un visado, o sea, entrar como Pancho por su casa, como quien diría. Esto, Carlos, realmente nos tiene que llamar poderosamente la atención y yo pido, por favor, la atención de toda la clase política en esto. De nuevo, en estos temas el Congreso de la Nación tiene que intervenir, el Congreso está ausente, está pensando en otras cosas, la oposición política tiene que intervenir y acá no hay que esperar hasta las elecciones o a que haya otro gobierno para empezar a meterse en lo que firma y en lo que acuerda el gobierno argentino, Carlos, con la República Popular de China. Señores, Juana de los Santos y su informe, y tengan en cuenta lo que acaba de decir, ¿eh? Nos estamos perdiendo, bueno, no ahora porque bueno, el ministro que tenemos en Relaciones Exteriores deja mucho que desear, pero en el futuro gobierno sería candidata, me gustaría que estuviera como asesora de los ministros o de aquellos que están en Relaciones Exteriores, Juana de los Santos. Porque, ojo, que lo que acaba de decir es una realidad tangible. ¿Eh? Así como tenemos abiertas las fronteras sin ningún tipo de registros para los extranjeros de los países limítrofes, lo cual sean bienvenidos en la medida, como dice la Constitución Nacional, aquellos de buena voluntad, ¿m? Que vengan a habitar el suelo argentino, y no por medios políticos que son los que vienen a votar y a cobrar, y después se van. Entonces, cuidado, cuidado, porque lo que dijo Juana es de total significación. Los chinos no se andan con 50 o 10 mil, son millones que pueden venir. Recuerden que son la primer población mundial con la India. Entonces tengamos cuidado de este tipo de situaciones que el gobierno tal vez, porque está en un salvavidas de plomo, quiera instaurar para poder llegar flotando a agosto y a octubre. Cuidado, abramos los ojos, abramos los ojos. Muchas gracias Juana, y nos enorgullece en Libre Opinión tenerte, porque tanto vos como los demás columnistas que tenemos ya han anunciado y han avisado cosas que han sucedido. Así que muchísimas gracias, te mando un fuerte saludo y que tengas como siempre un excelente fin de semana a vos y tu familia. Carlos, muy agradecida y muy agradecida a Libre Opinión, a Señal Adgentes, porque básicamente todo el asesoramiento que doy lo doy a través de ustedes y yo creo que, bueno, con que escuchen el mensaje que yo les doy es suficiente. Bárbaro. Eh, sí, es importante. La verdad es que, bueno, uno espera, digamos, yo espero que se empiecen a multiplicar. Hay voces, algunas voces que ya hablan en algunos medios y que se atreven a hablar de estas cosas, pero bueno, lo que esperamos es que las voces se multipliquen. Así Gracias. que, bueno, sí, sin nada más que decir, mucho agradecimiento, buen fin de semana para vos, para Señal Adgentes, para Julio Montarón y bueno, muy buen fin de semana para todos. Bueno, Muchísimas gracias. no, por favor, agrego a segundo encuentro, Claudia Megna, gracias Segundo también. encuentro también. Un abrazo grande, muchas gracias. Chau, chau. Muchas gracias. Hasta luego. Pasaba la licenciada Juana de los Santos
dándonos muchas premisas importantísimas, por supuesto, y a tener en cuenta. Pequeñísima pausa y ya lo tenemos al doctor Trabulsi aquí en Libre Opinión. Pausa y enseguida estamos con ustedes.